el documento PDF que les estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense, hoy vamos a platicar acerca de lo que son las sinapomorfías. Es decir, en estas sesiones de sistemática hemos platicado que en la escuela cladista se reconocen los grupos monofiléticos, es decir, aquellos grupos que tienen su ancestro con sus descendientes. Y estos grupos monofiléticos solamente se pueden reconocer por los cladistas cuando están soportados por sinapomorfías. Entonces, justo esta sesión es aclarar que a ustedes les quede bien claro el concepto de sinapomorfía. Para eso, fíjense que, pues obviamente, tenemos que retomar el hecho de que los cladistas, para poder generar las hipótesis evolutivas, se van a basar en las relaciones entre especies y estas relaciones se van a poder reconstruir, esos patrones de evolución se van a poder reconstruir a través de lograr identificar los caracteres derivados compartidos o sinapomorfías. Solo las sinapomorfías son considerados como informativos o informativas para determinar las relaciones evolutivas entre las especies. Los cladistas lo que buscamos es sinapomorfías, que nuestros cladogramas en las ramas internas nos queden soportados por sinapomorfías que son caracteres derivados compartidos. ¿Qué es una sinapomorfía? Aquí se los vuelvo a repetir. Es un tipo especial de homología. Ajá. ¿Se acuerdan que cuando platicamos acerca de las escuelas, mencionábamos que la escuela evolutiva trabajaba reconociendo homologías biológicas? ¿Cómo reconoció estas homologías? Por similitud. Ajá. Veían una característica similar y con eso relacionaban organismos. Bueno, en cladismo, la sinapomorfía es un tipo especial de homología. ¿Por qué? Porque son caracteres derivados compartidos. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a aclarar cómo que derivados y cómo que compartidos. Entonces, en cladismo, el concepto de homología se denota a partir de los caracteres homólogos de los organismos que pueden o que se han transformado en el tiempo. Es bien importante, fíjense, algo que sí utilizamos de la escuela evolutiva y de la biología en general, porque acuérdense que la definición de homología no surge en la escuela evolutiva, la propuso Owen, para establecer estas características que tenían funciones que se parecían y que podían tener funciones diferentes. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Owen? Entonces, los cladistas retoman esta propuesta de definición de homología biológica. Los cladistas tratan de identificar primero los caracteres homólogos, después los codifican y los polarizan. ¿Qué quiere decir polarizar? Que van a determinar los estados del carácter que son ancestrales y los estados del carácter que son derivados. Eso es bien importante. ¿Cómo lo hacen? En cladismo, una de las partes importantes, hagan de cuenta que en nuestra sesión pasada platicamos acerca de los pasos en un estudio en sistemática. ¿Se acuerdan que decíamos? Tiene que haber un muestreo. Y después del muestreo tenemos que llevar a cabo una codificación de caracteres. Bueno, la codificación de caracteres justamente es cuando los cladistas hacen una propuesta de hipótesis de homología primaria. ¿Por qué? Porque los cladistas primero van a seleccionar atributos que se hipotetizan son homólogos y se proponen sus diferentes estados de carácter, es decir, cómo se han ido transformando en el tiempo.
se hacen esas propuestas de homología primaria, es decir, se proponen hipótesis. Eso es lo primero, ese es el primer paso en cladismo. Por eso el cladismo encaja muy bien en la ciencia biológica, porque primero hipotetizamos y cuando se obtiene el cladograma, entonces nos damos cuenta si esas hipótesis resultan ciertas o las rechazamos. ¿Cómo identificamos una homología los cladistas? Por similitud. No hay otra forma. Esa es la primera entrada. Después se va a someter a prueba. Eso es lo bonito del cladismo. Los evolutivos se quedan aquí. No tienen un método para someter a prueba estas similitudes. Entonces, primero voy a identificar caracteres que yo como especialista, yo como sistémata, yo como estudioso del grupo, hipotetizo que son caracteres homólogos. Y una vez que los identifico, voy a ver la variación dentro de esos caracteres y voy a proponer estados de carácter. Para que nos quede bien claro, los cladistas van a buscar esas características, esos caracteres, a través de 3 criterios. Cuando estamos hablando de características morfológicas, una de las maneras de poder reconocer homologías primarias es por la posición o relación topográfica de la estructura, es decir, dónde se encuentra la estructura. Si se encuentra en la misma posición, puedo hipotetizar que es homóloga. Por una similitud estructural, si yo veo que hay una similitud en la estructura, entonces puedo hipotetizar que son homólogas. Y a través de una conexión entre intermedios, es decir, imagínense que yo tengo organismos que presentan una seda en la frente, una queta. Y entonces, dentro de mis unidades de estudio observo que hay organismos que tienen una, otras que tienen 2 y otras que tienen 3. Entonces, al ver esa conexión, esa secuencia, entre un paso de 1 a 3, la conexión sería la número 2, puedo hipotetizar que son homólogos. Vean, aquí hay un ejemplo de cómo yo puedo reconocer una similitud, es decir, una homología primaria por posición. Imagínense que es un segmento de un artrópodo X y aquí tengo diferentes sedas. Por posición, vean, la seda número 1 en el segmento A de la especie A minúscula, vean su posición. Debido a esta posición, yo puedo hipotetizar que esta seda es homóloga a esta otra seda 1, de esta especie B, solo por la posición, a pesar de que ya vieron que el tamaño es distinto, pero por posición, yo puedo hipotetizar que aquí en la especie A, B y C, la seda 1 es una homología. Es homóloga por posición. Por similitud estructural, bueno, no hay duda, es una queta, es una seda, más larga, más corta, pero estructuralmente hay una similitud. Entonces, no hay vuelta de hoja, seguimos heredando la manera de reconocer las homologías, pero en este caso, primarias, y seguimos utilizando la similitud. Si son similares, puedo hipotetizar que son homólogas estructuralmente. Por eso tengo que conocer la estructura de mis organismos. Si hay una similitud topográfica, es decir, en la posición, puedo asumir que son homólogas. Aquí hay un ejemplo. Vamos a primero, ahora sí, si ya les quedó claro que uno de los primeros pasos en los estudios sistemáticos es la codificación. Y que codificar es establecer hipótesis de homología primaria, es decir, identificar homologías biológicas y sus estados de carácter, establecer esas hipótesis. Un carácter es un atributo
un atributo de nuestros organismos. Es un atributo morfológico, es un atributo fisiológico, es un atributo de ADN y que va a variar de un organismo, o de un taxón a otro. Puede variar, sí, acuérdense, en función, sí, en forma, sí, pero por ejemplo puedo reconocerla por posición. Puede hipotetizar, puede resultar o no. Los estados de carácter, fíjense, se refieren a la variación de un atributo exhibido por un organismo o un taxón particular. Es decir, yo primero identifico la característica. Identifico como carácter la forma de la lámina de una hoja. Yo digo, la lámina de la hoja es homóloga en estas tres especies, porque se parecen. Pero dentro de la forma de la hoja, yo observo que hay una variación. Observo que una lámina es ovada, observo que una de ellas es reniforme y observo que otra de ellas es sagitada. Es decir, veo que hay variación dentro de esa característica que yo hipotetizo que es homóloga. Entonces, fíjense, primero en cladismo identificamos la homología biológica, que es el carácter, y después identificamos los estados de carácter, que es la variación que yo observo en mis unidades de estudio con respecto a este atributo, con respecto a este carácter. Eso es codificar en cladismo. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije? Hay que codificar y polarizar. ¿Qué significa polarizar? Bueno, resulta que los caracteres tienen esta variación y yo voy a hipotetizar cómo fue el cambio o la evolución de esa variación a partir o por medio de proponer estados de carácter. Yo propongo, fíjense, que la ovada es el carácter ancestral, por eso le pongo 0. Y propongo que la reniforme es un derivado y la sagitada es un derivado, por eso le pongo 1 y 2. ¿Cómo yo decido qué estado de carácter es el ancestral? Por el momento, y que es la manera menos correcta de hacerlo, pero es para que ustedes lo puedan entender, después vamos a aprender una manera mejor de hacerlo, es tratando de ir de lo menos complejo hacia lo más complejo. Y ojo, eso varía dependiendo de quién está trabajando el grupo. Quizás para Ana sea mejor o piense o considere que una forma reniforme es menos compleja. Eso depende de quién lo esté estableciendo. Por eso les digo, no es una buena forma, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, cuando se iniciaron los estudios en sistemática, una de las formas de poder polarizar, que es polarizar, establecer el orden evolutivo de la transformación en los estados de carácter, fue justamente ir de lo menos complejo hacia lo más complejo. Ojo, y esto es bien subjetivo. Yo, Hortensia Carrillo, estoy proponiendo que la forma ovada es la menos compleja, por lo tanto yo hipotetizo que es la ancestral y le pongo un 0. No sé si pasó de 0 a 1 o de ovada a sagitada, no lo sé, pero pienso que la que se iría sería la reniforme y al final la sagitada, ¿no? Es una propuesta, es una hipótesis, y se vale, porque después la voy a someter a prueba. Ojo, esta no es la mejor forma. Vamos a aprender un método para polarizar mucho mejor más adelante. Pero para esta sesión, con esto es suficiente. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. No, bueno.
Entonces, retomamos. En sistemática, en cladismo, después de que hacemos nuestro diseño de unidades de estudio, pues vamos a llevar a cabo codificación. Es decir, vamos a proponer hipótesis de homología primaria, esto es, transformación de los estados de carácter. Estas codificaciones constituyen las matrices que posteriormente vamos a analizar con programas de computación. Y una vez que analizamos, vamos a obtener un cladograma, que es nuestra hipótesis filogenética. Fíjense bien, si el cladograma recupera a nuestros estados de carácter, dice ahí nuestra diapositiva, si las hipótesis de homología primaria se corroboran, ahí hay un error tipográfico, perdón, me faltó una N. Si la hipótesis de homología primaria se corroboran, es decir, si la similitud se puede interpretar como debida a una relación de ancestría común, entonces se van a interpretar como sinapomorfías. Este paso es el que les falta a los evolutivos y que los cladistas tienen el método para corroborar si esas hipótesis de homología realmente están soportando o no a los grupos. Vean, quiero que vean este ejemplo de codificación. Tenemos estas unidades de estudio, la especie A, la especie B, la especie C. Y tengo estas tres caracteres o hipótesis de homología primaria. El carácter 1, que nos dice forma de la lámina. Y aquí yo solo puse ovada y sagitada. Solo puse 2 para hacer más fácil el ejemplo. ¿Quiénes tienen ovada? A. ¿Quiénes tienen sagitada? B y C. Después dice, carácter 2, forma del ápice de la lámina. Y entonces yo observo variación y le pongo que el acuminado es el ancestral y que el agudo es el derivado, porque yo considero que acuminado es menos complejo. En mi cabeza de codificador y de biólogo, especialista del grupo. Carácter 3, forma de la base de la lámina, ¿no? Y entonces yo considero que la obtusa es la ancestral y la auriculada es la derivada. Eso es un paso bien importante en sistemática y es el que implica mucho trabajo porque son muchas horas bajo microscopio cuando trabajamos con morfológico, son muchas horas tomando imágenes, son muchas horas observando a nuestros grupos de estudio y no trabajamos con 3 especies, ¿verdad? Porque acuérdense, tenemos una gran diversidad, entonces a veces trabajamos con 20, 30 especies y todas esas hay que revisarlas para hacer estas propuestas de hipótesis de homología, que es nuestra codificación de caracteres. Yo meto eso en una matriz de datos y este es el cladograma que obtengo. Tengo A, tengo B y tengo C. A y B son grupos hermanos. Y el grupo C, aquí está, es el que está más relacionado a este clado. Digamos que este es el grupo hermano del clado AB. No solamente obtengo esto en el cladograma, resulta que el programa me recupera mis hipótesis de homología, es decir, me recupera mis caracteres y mis estados de carácter. En los programas, en la parte superior, aparecen los caracteres, es decir, la forma de la lámina, la forma del ápice, ¿y cuál era el otro? La forma de la base. Y aquí abajo, el programa nos recupera los estados de carácter. Entonces, aquí tengo la forma ovada, carácter 1, estado de carácter 1, y acá tengo un 1, 1. Esta es la forma, ¿cuál era? Sagitada. Entonces,
yo fui muy buena, ¿eh? Yo fui muy buena en codificar porque resulta que en mi programa que analizó mis datos, justamente recuperé que este estado es el ancestral y que este estado de carácter se transformó y ahora este estado de carácter transformado y derivado, es decir, derivó de este surgió primero en la evolución del linaje y a partir de este derivó resulta que me está soportando la relación entre A y B. Por lo tanto, este es un carácter derivado compartido. ¿De dónde derivó? De aquí. ¿Quién es el ancestral? El ovalado. ¿Quién es el derivado? El sagital. Este es un ejemplo a propósito. No todo es tan bonito como este. Lo que pasa es que quiero que ustedes lo comprendan. Después el 2, resulta que este es el ancestral y que derivó en 1. Entonces, este es un carácter derivado compartido. Cuando yo veo esto en un cladograma, claro que puedo corroborar la hipótesis de homología primaria. Resultó, digamos, entre comillas, soportada. Y entonces ahora estos son caracteres derivados compartidos, son sinapomorfias y son los que me están soportando que A y B son un grupo monofilético. Solo los grupos monofiléticos se soportan por caracteres derivados compartidos. Y entonces estoy realmente corroborando a través de un método y de análisis esas hipótesis de homología que previamente los evolutivos no tenían el método para hacerlo. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí vamos bien? Ustedes me dicen. 1, 2 y 3 es un carácter. Significa que cada uno es un carácter diferente. Sí, por eso les puse aquí. 1, ¿quién es? La forma de la lámina. 0, ¿qué es? La forma ovada. 1, ¿qué es? La forma de la lámina. Pero se transformó. ¿En qué se transformó? En sagitada. ¿Sí? ¿Sí ya viste? ¿Quién me preguntó? ¿Luis? Sí. Sí, ya observaste. Hacemos la codificación. Se construye una matriz de datos. Se llena de ceros y unos. Se mete en un programa de computación. Y entonces, eso no lo estoy mostrando ahorita. Solo les estoy mostrando que el programa arroja este cladograma. Y entonces, estas que eran homologías primarias, que son codificaciones que yo propuse, resultaron sinapomorfías. Es decir, estos resultaron ser caracteres derivados compartidos. Y estos son los que me soportan esta relación. Estos son caracteres ancestrales. ¿De quiénes? De mis homologías biológicas, forma de la hoja, forma del ápice y forma de la base. La variación son los estados de carácter. Estoy proponiendo, o yo propuse que se transformaban de 0 a 1 y resultó cierto. Bueno, entre comillas, acuérdense que no todo es verdadero, pero bueno, con estos datos resultó cierto, resultó soportado. La forma ovada es la ancestral y de esta derivó la sagital. Si esta derivó a partir de este estado de carácter, entonces esta es una sinapomorfía. ¿Por qué? Porque es un carácter derivado, derivó de 0 y es compartido por A y B. ¿Sí quedó claro? ¿Sí les quedó claro a todos? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, en cladismo,
tenemos diferentes tipos de homologías, no solamente las sinapomorfías. Tenemos otros tipos que son muy importantes porque nos permiten leer cómo se han transformado los caracteres dentro de los linajes que estudiamos. Y eso es bien importante porque a través de eso podemos hacer la reconstrucción de las historias evolutivas. Ahorita platicamos de lo que es una sinapomorfía y platicamos de estos caracteres ancestrales, que es bien importante que a partir de ahora ustedes las llamen como simplesiomorfía. Una simplesiomorfía es un estado de carácter plesiomórfico. ¿Qué quiere decir? Plesiomórfico, que se originó primero en el tiempo. Plesiomórfico quiere decir ancestral, que se originó primero en la historia del linaje que yo estoy estudiando y que estoy viendo en el cladograma. Entonces, este es un estado de carácter plesiomórfico, que en el cladograma representa una simplesiomorfía. ¿Por qué? Porque una simplesiomorfía es un estado de carácter plesiomórfico compartido por dos o más taxas. ¿Qué quiere decir? Este está compartido por A, por B y por C. ¿Por qué? Porque está aquí en su ancestro común, muy en la base. Este estado de carácter plesiomórfico en la historia del linaje se transformó y se transformó en uno. ¿Ya vieron? Porque aquí es 1, 1 y se transformó en 1. Una vez que se ha transformado, entonces constituye una sinapomorfía. Es un estado de carácter apomórfico. Se transformó a partir de un plesiomórfico. Es un estado de carácter apomórfico, pero también es una sinapomorfía. ¿Por qué? Porque está compartido, es derivado y es compartido por A y por B. Surgió de una especie ancestral, de un estado de carácter plesiomórfico, de un estado de carácter ancestral, surgió. Y es compartido. Luego entonces es una sinapomorfía. Es decir, un estado de carácter apomórfico, este que es el 1, evoluciona directamente de un estado anterior, que es este, el 0, y que es un plesiomórfico. Entonces, siempre que se quieran referir a los estados de carácter ancestrales, los que primero aparecieron en el linaje, les van a decir estados de carácter plesiomórfico. Si ustedes los están leyendo en un cladograma, y estado de carácter plesiomórfico está compartido por uno o más taxa, entonces es una simplesiomorfía. De este estado de carácter plesiomórfico derivó este estado de carácter, porque es el mismo carácter, es el 1. Se transformó de 0 a 1. Y entonces, los estados de carácter derivados les van a llamar caracteres apomórficos. Carácter apomórfico es un carácter derivado. Si este carácter derivado es compartido, entonces es una sinapomorfía. ¿De acuerdo? Aquellos estados de carácter exclusivos que nadie más se tiene, cuando tú ves el cladograma, nadie más los presenta, entonces se denominan como autapomorfías. Es un estado de carácter apomórfico, sí, porque es derivado, pero es autapomórfico porque es exclusivo del taxón. Es exclusivo del taxón. Entonces yo les pido de la manera más atenta que terminando la sesión repasen estos conceptos, porque si no los manejan bien, no vamos a poder comunicarnos en las siguientes sesiones.
Entonces, en cladismo, para distinguir entre homologías más antiguas y más recientes en la evolución de los linajes, Henning acuñó estos términos. Estado plesiomórfico, estado de carácter que evolucionó tempranamente y luego originó al estado apomórfico. Ajá. En esta sesión intenté mostrárselos primero en el cladograma para que al leer esto lo pudieran entender. El estado apomórfico es el estado de carácter que evolucionó directamente de un estado anterior, es decir, del plesiomórfico. El plesiomórfico siempre va a ser 0 y el apomórfico va a ser 1, 2, 3, 4 o 5. Ajá. Una simplesiomorfía es un estado de carácter plesiomórfico, es decir, ancestral, que surgió primero, que se encuentra en 2 o más taxa. Una sinapomorfía es un estado de carácter apomórfico porque es derivado. ¿De quién derivó? Del ancestral, que es el plesiomórfico, y que se encuentra en 2 o más taxa, el cual se hipotetiza surgió en la especie ancestral de dichos taxa y no de una especie más antigua. Surgió del plesiomórfico. Y una autapomorfía es un estado de carácter apomórfico, es decir, surge de un plesiomórfico, pero que se encuentra en un solo taxón. Es exclusivo, único. ¿De acuerdo? Entonces, estos los tienen que estudiar y los tienen que entender. Si no los entienden, no van a poder entender la metodología cladista. Entonces, si no la entienden, es el momento de que me pregunten. Miren, aquí tenemos un cladograma. Tenemos A, B, C y D. A tiene un carácter que es amarillo, ¿ya vieron? Y tenemos estos que son blancos. Bueno, aquí está la raíz. Asumimos que el ancestro tuvo un estado de carácter amarillo, es la coloración, y se transformó en 1. Luego entonces, este 1 es un carácter derivado compartido por B, C y D. Entonces, esta es una sinapomorfía. Un carácter derivado compartido. Aquí, solamente B tiene el color blanco, ¿ya vieron? Solo el blanco. Pareciera que el ancestral es el amarillo y se mantuvo en C y D, pero aquí se transformó en blanco. Este es un carácter derivado. Es un apomórfico. Pero nadie más lo tiene. Solo se presenta en B. Entonces es una autapomorfía. Es exclusivo de él. Aquí tengo este blanco. Es una simplesiomorfía. ¿Por qué? Porque es ancestral y lo mantuvo A, B y C. Y aquí surgió otro color. Este también podría ser una autapomorfía. Nadie más lo tiene, solo lo tiene D. Pero aquí lo que estoy intentando ilustrarles es la simplesiomorfía. Es un carácter ancestral compartido por 2 o más taxas. ¿Dudas? Si me dicen que no, yo ya me sigo derecho, porque ya después empieza todo lo de la metodología y si no saben leerlos, va a ser un conflicto. ¿Les quedó claro? Profe, entonces la simplesiomorfía siempre va a estar en la raíz del cladograma. Esa es una excelente pregunta, Soledad. La simplesiomorfía siempre va a estar en la raíz de tu grupo de estudio. Siempre va a estar en la base del grupo de estudio el cual estás trabajando.
Ajá. Pero eso puede cambiar. Puede haber un cambio. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta, Soledad. Vean. Puede haber cambios y puede irse transformando la percepción de si se trata de una autapomorfía, si se trata de una sinapomorfía o si se trata de una simple siomorfía. Aquí, fíjense, imagínense que ustedes hacen un primer estudio solo con estas especies, porque son las que encontraron, son las que lograron ubicar en las colecciones, porque son las únicas con las que pueden trabajar. Y tienen a A, a B y a C. Y entonces hacen su análisis y solamente analizamos este carácter. Imagínense que este carácter es la presencia en, no sé, vámonos mejor con los colores para que no nos confundamos. Blanco y púrpura. Entonces, aquí les interesa ver cómo ha cambiado este carácter en C. Ajá. Y resulta que de blanco se transformó a púrpura y resulta que en C es una autapomorfía, este carácter con su estado de carácter púrpura, de blanco a púrpura. Y pues ya dicen, pues qué bien, ¿no? Pero resulta que les dan más ejemplares, que afortunadamente les proporcionan más ejemplares de su grupo de estudio que es el C. Y entonces resulta que ahora, observan que en C2 y en C3, imagínense que son especies del género C, también presentan el color púrpura. Y entonces, esta autapomorfía ahora pasa a ser una sinapomorfía. ¿Por qué? Porque se transformó del blanco, que lo tiene A y B, al púrpura, pero ya no solo lo tiene C1, sino que lo tiene C2 y lo tiene C3, y entonces te hace monofilético al género, y este se transforma en una sinapomorfía. Y resulta que les dan más especies, les dan la C1 romano, 2 romano y 3 romano. Y entonces observan en su estudio que pasó del blanco al púrpura y después el púrpura se transformó en amarillo. El amarillo ahora es una autapomorfía que surgió del púrpura. Y entonces el púrpura ahora pasa a ser una simple siomorfía. Entonces, Soledad no siempre va a estar ahí, cambia. Se puede ir variando la concepción y por eso esta diapositiva dice homologías y niveles de universalidad, porque dependiendo del universo de estudio, de mi universo de estudio, puede cambiar, puede transformarse de autapomorfía a sinapomorfía y a simple siomorfía. No sé si quedó claro y no sé si respondí tu pregunta, Soledad. Sí, profesora, muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguien más quedó claro? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. Yo fíjense que hago todo lo que puedo y todo lo que esté a mi mano para que les quede claro. Pero si no, pregúntenme y lo vuelvo a repetir. O sea, lo repetimos las veces que sean necesarias para que les quede claro, para que no tengan conflicto más adelante, porque más adelante lo vamos a leer, lo vamos a ver. Y si no le entienden, yo creo que una de las cuestiones por las que muchos me dicen que la sistemática es difícil es porque esta base no queda clara. Y no es tan complicada, pero también requiere de que ustedes repasen. Esta presentación se las voy a compartir y necesito que la lean, que se aprendan los conceptos y que los entiendan leyéndolos en el cladograma. ¿De acuerdo? Eso sí, se los pido para que podamos avanzar y podamos comprender. Muy bien. Qué bueno que sí le están entendiendo. Vamos. Entonces,
si la hipótesis de homología, fíjense, hasta ahorita hablamos de hipótesis de homología primaria, que yo, sistémata, soy bien bueno y entonces resultaron que sí son sinapomorfías y ya doy de brincos porque ya puedo reconocer mis grupos monofiléticos. Pero va a haber algunas que no van a resultarse sinapomorfías, que no son caracteres derivados compartidos por ancestría común y que más bien se denominan como homoplasias. ¿Qué son las homoplasias? Son caracteres que en evolución se conocen como características convergentes o paralelismos. Las convergencias o los paralelismos son características que se parecen. Acuérdense, porque cuando yo hice mi codificación primaria, lo hice por parecido. Y entonces, cuando yo obtengo el cladograma, muchas de esas características o de esos caracteres van a resultar ser homoplasias, es decir, caracteres que estructuralmente se parecen, que por posición topográfica se parecen, pero que no provienen de un ancestro común inmediato. ¿Por qué se parecen? Bueno, en evolución, espero que lo estén viendo en evolución, pues la explicación es que hay una convergencia de hábitat, hay una convergencia de presiones selectivas. Las presiones selectivas son similares o hicieron que estas características evolucionaran de manera similar por presiones selectivas, pero no provienen de un ancestro común inmediato. Ajá. Se parecen, evolucionaron convergentemente, ajá, como las alas de las aves y como las alas de los insectos. Se parecen, incluso funcionan para volar, pero no provienen de ancestros comunes inmediatos. Ajá. Es decir, una homoplasia es un carácter que se desarrolla independientemente a partir de ancestros inmediatos diferentes. Acuérdense que en cladismo trabajamos con relaciones de ancestría común, en este caso ancestros inmediatos. Todos tenemos un ancestro común en la base, muy atrás, pero en cladismo es bien importante darnos cuenta que trabajamos con los ancestros inmediatos. Vamos a ver. Vean, aquí tengo mi ancestro raíz amarillo. Ajá. Tengo mi ancestro 1 y tengo mi ancestro 2. Este es el ancestro inmediato que mantiene las relaciones de A, B y C. Este es mi ancestro inmediato que me mantiene las relaciones entre D, E, F y G. Y entonces vean, esto yo lo codifiqué como una homología primaria. Yo dije que este carácter rosa, era una sinapomorfía. Y cuando obtengo el cladograma, resulta que no, que aparece, fíjense, en clados distintos, en clados con ancestros inmediatos diferentes. Este es el 1 y este es el 2. Yo lo codifiqué como una homología primaria porque se parecen en el color. Ajá. Pero resulta que no deben agruparse por el color. Este color rosa es un paralelismo. Ajá. Surgió de manera paralela, por condiciones selectivas quizás similares, pero no provienen de los mismos ancestros comunes inmediatos. Ajá. Este es un paralelismo porque la condición plesiomórfica es la misma, el amarillo. Pero, ojo, este ancestro ya derivó en el ancestro 1 y en el ancestro 2. Ajá. Y estos no son los mismos ancestros. Por lo tanto, este carácter es un paralelismo. Luego, entonces, lo descarto. Esta no puede ser una sinapomorfía para todo el clado. Es un paralelismo. Ajá. Un paralelismo entre F y G y AB. Si yo fuera evolutivo, seguramente por el color hubiera juntado a A, B, F y G. Seguro.
seguro yo tendría en un mismo género a A, B, F y G por el color rosa y a C, D y E por el color amarillo. Pero gracias al análisis cladista te das cuenta que no debes juntar en un mismo género a B, F y G porque no provienen del mismo ancestro común inmediato. No todo lo que se parece comparte ancestría. La convergencia, igual, vean, tengo amarillo, aquí se transformó en azul en el ancestro 2, aquí en verde y aquí aparece el rosa. Y acá solamente hubo el amarillo y parece que hubo un cambio aquí en rosa. Esta es una convergencia también, es una homoplasia. Tanto los paralelismos como las convergencias en cladismo les llamamos homoplasias. Igual, seguramente los evolutivos meterían a, B, F y G en un género, E en otro, D en otro y C en otro distinto. Imagínense, y luego resulta que no es cierto. En realidad, este es el grupo monofilético, este debería ser un género, este es otro género, así, por clados. Ajá. Es bien difícil, eso sí se los digo, es un poco complicado diferenciar entre convergencias y paralelismos. Requerimos mucha lectura en los análisis, pero con que ustedes vean un carácter que aparece aquí y que no comparte el ancestro común inmediato, es una homoplasia. Ya después, más adelante, con más caracteres y más cladogramas, van a poder definir si es una convergencia o un paralelismo. Pero de entrada es una homoplasia. Y entonces, esas son nuestras hipótesis de homología que rechazamos como sinapomorfías. No nos sirven para soportar ciertos grupos, son homoplasias. Y vamos a ver qué grupos no nos soportan. Lo vamos a ver. Ahorita solamente quiero que lo reconozcan. Entonces, vean. Quiero mostrarles este como final. Ahora sí ustedes ya pueden leer los diferentes tipos de homologías en un cladograma. Ya las pueden leer porque ya pueden identificar las transformaciones. Vean. Aquí dice que los blancos son simplesiomorfías, es decir, caracteres que se originaron primero en el linaje. Es decir, esas características plesiomórficas que se originaron primero, pero que están compartidas. El carácter 1, aquí no lo escribí, pero es el carácter 1, el 2, el 4 y el 6. Pero 1, 0, 2, 0, ojo, 4, 0 y 6, 0. Eso es bien importante, no se olviden de los ceros. Estos son simplesiomorfías, son caracteres ancestrales compartidos, o plesiomórficos compartidos. Después, tenemos las sinapomorfías, el 4, el 2, 1, el 6, 1. Es bien importante ver los estados de carácter. ¿Por qué? Pues porque del 2, 0 se originó el 2, 1, del 6, 0 se originó el 6, 1, y del 4, 0 se originó el 4, 1. Y además, como son derivados, y este está compartido por A, B, C, y estos dos compartidos por D, E, F y G, son sinapomorfías. Tenemos otra sinapomorfía, el 9, 2. Derivó del 9, 1 que está aquí. No está pintado, pero aquí lo pueden ustedes identificar. Este es un derivado compartido entre F y G. ¿Por qué? Porque nadie más lo tiene. Entonces, este es una sinapomorfía también. El 8 y el 7 son autapomorfías exclusivos. A ver si es cierto. El 8-2, ¿hay algún otro 8-2? No lo hay. Es una autapomorfía, es un carácter exclusivo de D. El 7-3, ¿alguien más tiene por ahí 7-3? Nadie. Entonces es exclusivo de C. Cuando nosotros escribimos este tipo de caracteres en los cladogramas, las homoplasias generalmente se escriben como dos rayas paralelas, así. Si ustedes ven esto en un cladograma en una publicación, así, dos rayas,
entonces significa que son homoplasias. Vean, aquí está el 5,1 y hasta acá está el 5,1 y el ancestro está aquí, el inmediato está aquí y el inmediato está aquí. Entonces esto es homoplasia. Luego aquí tenemos el 3,2, aquí está su ancestro inmediato y hasta acá tenemos el 3,2. Entonces esto también es una homoplasia. No sé si es una convergencia y no sé si es un paralelismo porque tendríamos que tener completo todos los caracteres. Pues lo que les digo, eso implica más trabajo, pero sí las pueden reconocer así, las pueden leer. Imagínense que se los ponen en una publicación. Entonces ya saben. ¿Qué significa esta cruz? Esta cruz también es una homoplasia. Es un tipo de homoplasia, es ruido filogenético, que se conoce como reversión. ¿Qué quiere decir una reversión? Que un estado ancestral revirtió en una de las especies, es decir, regresó al estado ancestral. Fíjense, el 2,0 ya se había transformado en 2,1, y seguramente está en D, está en F y está en G, pero resulta que en E no aparece el 2,1, sino que aparece el 2,0, el ancestral. Eso se conoce como reversión. Deriva en 1 y después revierte al estado ancestral. Esa es una homoplasia. Y se conoce como reversión, regresa al estado ancestral. ¿Por qué? Pues nuevamente, seguramente por presiones selectivas, aparte de que pues, tenemos una gran plasticidad genética y entonces por ciertas condiciones se vuelve a expresar la característica ancestral en ese linaje. Acá, 1,0. Ya teníamos el 1,0 aquí. Seguramente ya se había transformado, no lo tengo anotado. Pero después vuelve a aparecer aquí el 1,0. Entonces, esta es una reversión. Siempre que vean un tache, se trata de reversión. Entonces, aquí tenemos todos los tipos de homologías que deben ustedes conocer para poder dar lectura a los cladogramas. Las simplesiomorfías, las sinapomorfías, las autapomorfías y lo que se conoce como homoplasias o ruido filogenético. Homoplasias que recuerden son convergencias, paralelismos y reversión. Entonces, hasta acá dejamos esta sesión. Hasta aquí nos quedamos. Yo les pido que repasen esta sesión. Repásenla, chequen los conceptos, véanlos en el cladograma. Si tienen dudas la siguiente sesión, lo vamos a resolver a través de un ejercicio. La siguiente sesión les voy a cargar un ejercicio en su blog de notas. Nos vamos a saludar en nuestra sesión del miércoles. Van a presentar su clave, los equipos que salgan sorteados. Y después nos vamos a ir al blog de notas a trabajar un ejercicio para que nos queden bien claros estos conceptos. Y ahí va a ser el momento en donde surjan las dudas. Entonces, para hacer ese ejercicio, repásenlo. Repásenlo, porque si ustedes no lo repasan, yo por más que me esfuerce en explicarles una y mil veces, si no lo estudian, pues tampoco lo llegan a conceptualizar dentro del cerebro. Entonces, sí les pido que lo revisen. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, profesor, no hay dudas. ¿No? Bueno, entonces,